Entre los gritos les decían que los habían vendido, que eran simplemente carnada. Murieron muchos. ¿Qué pasa cuando cae una bomba? Porque uno de los principales negocios de la guerra es... Pero aquí, por ejemplo, los datos de las consultas actuales, que son datos reales, que son datos con fuentes, entregan información bien compleja de lo que pasa actualmente. Porque habla, por ejemplo, los efectos nucleares, los efectos sociales, los efectos psicológicos de la guerra, los efectos económicos, los efectos ambientales y cómo la guerra es un negocio. Básicamente en eso están estructurados los datos que las consultas actuales, que la idea es que la hablemos aquí. Pero bueno, yo creo que antes de que entregan esos datos, sería bueno para que la gente de pronto entienda. Cuando se dice que la guerra es un negocio, ¿cómo así que es un negocio? Porque yo creo que la gente no entiende eso. O sea, la gente simplemente ve el conflicto. Ah, no, el fulano está peleando con tal por tal cosa. Pero ¿cómo es el negocio para que eso genere dinero? Es que hay tantos factores y ya está, no es muy complejo. Primero, la industria armamentista. Por cada bala que se dispara, ellos se llenan los bolsillos. Factura. Ellos facturan. O sea que como el dueño de los, ¿cómo se llaman? Las funerarias. Le interesa tener... Como el de la funeraria que dice, yo no le deseo la muerte a nadie, pero solo quiero que mi negocio prospere. Exactamente. El negocio de la guerra está basado en, primero, la industria y las gigantescas industrias armamentistas, que son muchísimas. Y las cifras, quizá ahorita las tocamos, son cifras bastante musculosas. Y pues ellos se forran en plata cada que hay una guerra. Lo otro es que... La reconstrucción del país. Claro. El país destruido. Por regular, los grandes países y las grandes industrias de los principales países en la ONU que quieren estar exentas de todos esos tratados son de los que les gusta promover la guerra, reconstruir países, llevarse recursos naturales, porque uno de los principales negocios de la guerra es atentar contra un país, eliminar el gobierno y quedarse con el botín. Los recursos naturales, la industria armamentista, la reconstrucción de los países y, como dicen por allí, un largo etcétera. Pero cuando uno habla de eso, volvemos a lo mismo. Hablamos de cifras donde la codicia va por delante. ¿Y cuánto vale una vida? ¿Cuánto puede costar una vida? ¿Cuánto puede costar reconstruir una ciudad? ¿O cuánto cuesta reconstruir la psiquis de un ser humano después de todos los traumas que quedan flotantes en él como individuo, que repercuten en la sociedad? Una persona que queda con problemas psicológicos siempre va a tocar la sociedad, porque va a estar involucrada en ella y va a representar mucho de ahí en adelante. Los países en guerra dejan unas heridas impresionantes en la gente que las vive, pero el tema es que cuando uno empieza a notar que es un negocio, y por todos lados es un negocio, por donde lo veamos, si lo vemos a nivel de país o si lo vemos a nivel mundial, porque existe una carrera en el mundo en quién es la principal potencia, y por lo regular la principal potencia es la que más recursos tiene para seguir sosteniendo su imperio. Mírelo por donde lo mire. Bueno, y entonces, ¿y los datos qué? La matadera con los datos. 100 bombas nucleares actuales dejarían el mundo eclipsado por mucho tiempo. 100 bombas nucleares. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando cae una bomba? O sea, cae una bomba y ¿qué sucede después? ¿Sabes? O sea, porque es que dicen, se oscurece, se genera un invierno, ¿qué es? Sí, un invierno nuclear. Hiroshima, en un instante, mató 80.000 personas. En un instante. En Hiroshima, en Nagasaki. La onda cercana arrasó porque la temperatura era tan alta que te evaporaba simplemente. Te volvía en vapor. 3.000 grados centígrados. Solo hablando de la onda expansiva, termina de matar el resto. Y termina de destruir ciudades. Si estás cerca, de pronto no te quemó, pero te elevó y te mató. De ahí en adelante, los efectos radioactivos y los efectos de la lluvia ácida, porque hay una lluvia ácida automática. Y si usted en este momento no está percibiendo la radiación directa de la onda, pues la lluvia radiactiva te mata porque te contaminas y empezás a morir de pronto más rápido que los que más adelante van a recibir la radiación, entre comillas. Pero la lluvia ácida también es otro factor y te mata. Por eso tenés que buscar, y quizá en algún momento hablamos de
hacemos un programa donde hablemos de supervivencia y de algunos puntos que hay que tener en cuenta, no solamente en una tercera guerra nuclear, sino en algún evento devastador natural. Pero la radiación en Hiroshima empezó con 80.000 y la cifra subió a 140.000 en un año, porque ya empezaron a morir de cáncer, empezaron a morir pues por los efectos radiactivos, hablando de bombas atómicas, que es una de las posibilidades que se pone sobre la mesa, sobre el panorama mundial. Lo que tanto temen, pero lo que en cualquier momento pueden usar, lo tienen como disuasivo, pero no sabemos en qué momento un evento pequeño puede llevar a que eso ocurra. Y pues está como candente porque las heridas cada vez están más abiertas por los diferentes problemas que tenemos en el mundo. Las diferentes heridas que hay en los diferentes países, que muchos de ellos tienen bombas atómicas. ¿Qué podría evitar que eso pasara? O sea, ¿qué puede evitar que esa guerra suceda? ¿Que se vaya la energía a nivel mundial? ¿Qué podría evitar una tercera guerra mundial? No, excelente pregunta. Te voy a devolver la pregunta para luego no responder. Porque pareciera a veces que es inevitable, ¿no? Incluso en profecías y eso, siempre se dice que como que sí o sí tiene que haber una guerra mundial, ¿no? Y hay una escasez y una cantidad de cosas feitas. Bueno, te lo voy a decir, pero esto queda para que cada quien lo reflexione, lo piense y pues busque sentido crítico, lo que decimos siempre. La idea no es que crean a dos personajes que están aquí hablando sobre el tema, sino que lo puedan consultar y lo puedan investigar. Pero entre tantas investigaciones y consultas que se han hecho, parece que la Tercera Guerra Mundial tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros estamos tan ciegos, no sé si en lo que se perdió de la grabación de ahora se perdió lo que estábamos hablando, sobre si seguimos o no creyéndole a los canales oficiales, a la información oficial que es bien falsa. Pero parece que la guerra mundial está planeada y dentro de ese plan ellos necesitan generar un impacto emocional tan fuerte en la sociedad, pero tan fuerte, que la gente pida y anhele un nuevo orden mundial, donde no haya posibilidad de una nueva guerra. Entonces lo que planean ellos es instaurar un nuevo orden mundial. Y así como el 11 de septiembre lo quieren hacer, pero ahora a un nivel mucho más grande. Eso es terapia de choque, ¿no? O sea, cuando... Super terapia de choque. Cuando usted coge la sociedad así como con un choque tan bravo, ahí es que usted llega y puede poner leyes que todo el mundo acepta. Un solo gobierno, una sola religión, un solo sistema militar y un solo sistema, una sola moneda. ¿Será una moneda digital, me imagino? Que es lo más probable. Una sola moneda que te instalen, no sé, en un chip, lo que sea, que ya no tengas necesidad de tener dinero en efectivo, que todo por donde vayas te lo vaya registrando y te lo vaya deduciendo de tu trabajo. Pero bueno, volviendo al tema, quieren generar un impacto emocional tan potente y tan fuerte que la gente anhele un nuevo orden mundial, donde no existan países divisorios que puedan generar una guerra y donde todo aquel que vaya en contra de ese nuevo orden mundial sea eliminado ni siquiera por los ejércitos o el ejército que exista, sino por la misma gente. La misma gente diga, ¿y usted cómo es posible que no quiera un nuevo orden mundial sabiendo que todos queremos la paz, sabiendo que todos queremos vivir en tranquilidad, todos queremos vivir un mundo donde no haya sufrimiento, un mundo donde no haya hambre, un mundo donde se acabe el odio? ¿Y usted cómo es posible que no quiera participar de un mundo así? Lo que piensa diferente, hay que eliminarlo porque quiere acabar todo lo que se quiere construir bonito en este mundo, que es que supuestamente es un nuevo orden mundial. ¿Vos crees que es fácil solucionar los problemas del mundo? O sea, ¿sería fácil acabar con el hambre, con la pobreza y con todo eso? ¿Sería fácil? Sí, en realidad. Si se quisiera hacer, se podría hacer muy breve. El presupuesto militar que utilizan en solo días acabaría con el hambre en el mundo. Solo días. Que uno rea. Solo días de presupuesto militar mejoraríamos el sistema de salud en todo el mundo. Construiríamos colegios para que todos participen de un nuevo modelo educativo. En realidad, si nos vamos a la profundidad de la Matrix, ellos necesitan un mundo así. Ellos necesitan un mundo ignorante. Ellos necesitan gente alcoholizada. Los gobiernos, sobre todo los países tercermundistas. Ellos necesitan todo este panorama y todo este circo para poder progresar en sus intereses que paso a paso vienen cumpliendo desde hace muchos años hasta que logren lo que llama que la serpiente se muerda la cola.
y puedan cumplir el objetivo mundial, que es someter completamente al ser humano, pues que se quede sin identidad. Pero ¿vos crees que eso lo van a poder hacer? ¿O será que al final el ser humano por ser bueno va a vencer? Casi como las películas que al final pasa algo y... ¿O será que no hay esperanza realmente? ¿O cómo era la película ahí? La película allí es, y vuelvo a lo mismo, esto que estamos hablando aquí es para que cada quien le quede como información para que busque una respuesta. Si nos vamos a Jesús, Jesús fue claro, Jesús fue muy claro. El ser humano tiene un poder tan impresionante, solo que está dormido. Si algo le temen estas organizaciones de las que algún día tendrán que investigar, no les vamos quizá a hablar todo en este tema. Si algo le temen es que a que un ser humano despierte. ¿Qué tiene el ser humano entonces? O sea, ¿qué poder tiene realmente el ser humano? Es lo que uno se pregunta. No estoy diciendo, vamos a decirle qué poder tiene. No. La pregunta es, ¿qué poder cree usted que nos está escuchando que tiene el ser humano? Que estos que organizan toda esta parafernalia le temen el día que despierte. ¿Qué poder tiene el ser humano el día que despierte? Si algo anticipa ese despertar es todo esto que está pasando. Se supone que todo esto que está pasando, tanto por aquí va el proyecto de aquellos que quieren acabar con el ser humano, y por aquí, digamos que van los planes del despertar espiritual humano. En este momento hay mucha gente que está viendo la vida diferente. Mucha gente que quiere transformar su modo de pensar. Mucha gente que quiere empezar a tener una salud mental y emocional. Y también mucha gente que está dirigiendo ya hacia el corazón, que es el lugar hacia donde todos debemos ir. Y el día que el ser humano despierte va a pasar lo que decía Jesús. ¿Y acaso ustedes no son dioses? Todos somos dioses. Está escrito. Vosotros sois templos del Dios vivo y el Espíritu de Dios mora en vosotros. No importa usted cómo crea, cómo vea o cómo perciba a Dios. Digamos que la energía creadora está dentro de usted. O el poder absoluto, digamos, del universo está dentro de usted. Esa información que nos entregaron, que sea verdad o no, no es algo que se diga en un lugar. Es algo que tiene que descubrir. Y si usted lo percibe y lo siente, pues búsquelo. Porque el día que despierte el ser humano es la esperanza. Dice, hablemos de cuál es la esperanza. La esperanza es que el día que despierte el ser humano, ese día va a quedar debajo de los pies del hombre y del poder que tiene. O sea que hay mucho por explorar. Lo decía Jesús. Entonces es algo que debemos empezar a mirar. Porque hay muchas herramientas o hay mucho por indagar en ese tema. Pero quizá el espacio no da como para que nos vayamos a lo que significa el trabajo que tenemos que hacer, porque hay un trabajo, o sea, no es que desperté, no, el despertar requiere un trabajo y tenemos que hacerlo todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, empezar a desaprender muchas de las cosas que me enseñaron. Pero eso es muy complejo porque yo te puedo decir que yo conozco muy poca gente que realmente esté, bueno, no sé si decir esté en capacidad, pero la gente ni tan siquiera sabe qué es, o sea, hacer introspección, analizarse, o sea, este tipo de cosas son muy pocos los que realmente... Y mira que, Jorge, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Me parece que estamos en un momento donde hay mucha gente que ya lo está logrando. Ya, no, sí, claro, hay mucha gente, pero digamos que yo conozca así mucha gente que uno diga que, o sea, en su mayoría de las personas están como que no les importa nada, ¿sí me entiendes? O sea, como que vamos en esa programación, todo el mundo está como pendiente de qué compra, qué nuevo carro tiene, qué nueva moto, ¿sí me entiendes? Todo el mundo está como la mayoría de la gente. Obviamente, en comparación a otros tiempos, yo también conozco muchísima gente que está como en un proceso como de ya no comen cuento, como que esto está raro. Pero mira que no es para... O sea, esta información de la que estamos hablando no es para todo el mundo. Y no digamos que no podemos entrar a juzgar a la gente que está en su mundo. Pero esta información es para un grupo muy selecto y no porque sean los elegidos por allá de alguien, sino un grupo de personas que ha venido haciendo un trabajo hace mucho tiempo. Ese trabajo que ha hecho hace mucho tiempo lo lleva a ser más receptivo, información que lo lleve a tener una vida más espiritual, podemos decirlo, o una vida más tranquila, porque podemos hablar de tranquilidad. O sea, cuando usted empieza a transformar su pensamiento, a transformar sus emociones, a transformar su forma de actuar y su forma de sentir, quizá usted empieza como a sentirse un poco más liberado de la esclavitud en la que está. Los barrotes empiezan a caer porque la cárcel quizá está aquí adentro. ¿Sí? La guerra también. La guerra está aquí adentro.
y muchas cosas se han incrustado aquí. Entonces, como si el sistema nos lo hubieran incrustado aquí. Y en la medida que nos empezamos a liberar, quizá empezamos a sentir más livianos o más libertad. Y en algún momento alguien lo dijo, que la verdad nos haría libres y la esclavitud es aquí adentro. Bueno, los efectos nucleares, ya hablamos algo de eso. Los efectos humanos, pues si nos vamos, por ejemplo, vamos a tomar un país, Siria, que se menciona tanto. Estamos hablando de 500.000 muertos, medio millón de muertos desde el 2011 hasta la fecha. Y más de 13 millones desplazados. 13 millones es mucha gente. Muchísima gente. Cada minuto un niño se convierte en refugiado por causa de los conflictos armados. Cada minuto. Cada minuto. Qué gonorrea. Al menos 250.000 niños han sido reclutados como soldados en los últimos años. 250.000. Millón, sí. En Ruanda, casi 1 millón de personas murieron en solo 100 días. 1 millón de personas. Las víctimas de violaciones sistemáticas como armas de guerra se encuentran por cientos de miles, especialmente mujeres y niños. Los efectos psicológicos, esto es un punto impresionante porque vemos la guerra solamente en el disparo, la sangre, el fuego, pero no la vemos en los efectos psicológicos que dejan en los que la padecen, en los que quedan vivos, pero quedan con el recuerdo de su familia devastada, de su familia muerta, que quedan con las amputaciones. Entonces quedan muchas heridas. ¿Será que quedó grabado lo que contaste del amigo tuyo? Me pareció interesante, pero contalo. Ahí de rapidez. Bueno, hace un tiempo, y bueno, en realidad son varias experiencias con las que me he encontrado relacionadas con la guerra, pero una de ellas es un amigo con el que en algún momento, un compañero de estudio que luego trabajamos juntos, y en ese trabajo tuvimos la oportunidad de hablar y él me contó que él pues prestó su servicio militar, lo llevaron a una zona cerca a Buenaventura y él vivió un suceso muy extraño porque llegaron altos mandos y le dijeron empiecen a construir trincheras, pero ya. Ellos se pusieron a construir sus trincheras. Ellos ni sospechaban lo que iba a pasar 3 días después. 3 días después los emboscaron de una forma impresionante. Ellos eran, la mayoría, estaban solo prestando servicio militar. O sea que no eran soldados profesionales. No eran soldados con un súper entrenamiento, más allá del que te enseñan en esos meses que estás prestando servicio militar. Fue tan fuerte porque los emboscaron y muchos de sus amigos, 4, 5, 6 de los cercanos, porque pues eran más, tuvo que verlos morir. Cuando empezó digamos que la balacera, se reían de ellos, les gritaban. Entre los gritos les decían que los habían vendido, que era simplemente carnada. Murieron muchos. Resistieron como unas 3 horas hasta que llegaron los soldados profesionales, pero a él le tocó ver compañeros de él mutilados completamente. Empezó a llover, era el humo que generaba, o sea, se generaba tanto humo. Él decía, me parece raro porque cada que hay esos enfrentamientos decían que empezaba a llover. No sé en realidad si haya un efecto allí ambiental específico, no creo, pero él, entre el barro, el sabor a barro, el olor a pólvora y el olor a sangre, él todavía recuerda eso. Pues quién no, si los efectos, o digamos que lo impactante es lo que te queda como sellado, y él ya no puede vivir tranquilo. Yo lo veía por allí sentado, mirando hacia el suelo, recordando quizá o maquinando ese sufrimiento o ese impacto emocional tan fuerte que le dejó en ese momento, y ver todo lo que se perdió en instantes y pensar que quizá simplemente necesitaban era mostrar un resultado, porque es muy sospechoso todo lo que pasó allí. No, y que eso igual es lo que como que siempre hacen, ¿no? Porque por ejemplo en esas masacres, bueno, no sé específicamente porque no he investigado así muy a profundidad, pero creo que en el Aro también yo escuché de que llegaron a matar a la gente del pueblo y los militares estaban por ahí cerca y nunca entraron sino al tiempo. O sea, después de que ya ellos estuvieron varios días haciendo lo que les dio la gana ahí, apenas se fueron los militares y ya ingresaron. Entonces pareciera que eso siempre está arreglado y hablado. Es complejo lo que hay allí y lo que queda. Y lo que te digo, una persona después de la guerra queda con su problema psicológico y queda integrado en una sociedad. ¿Y dónde queda el aporte para desintegrar todo eso que se vivió psicológicamente? Por lo regular nunca se hace nada. Y una persona queda con ese trauma y ese trauma le genera problemas de familia, problemas de pareja, problemas de convivencia. O sea que la guerra no son simples cifras, sino es una herida que queda, es muy profunda. Con la guerra matan, podemos decir que el espíritu de la gente, porque muchos de ellos, después de un suceso de esos, se van para las drogas, buscan refugio, hasta el momento en que muchos de ellos piensan en el suicidio. Y vemos 2, 3, 5, 7 líderes que promueven todo
que muchos de ellos toman vino juntos. Y dos personas que se conocen, que no se odian, mandan a dos muchachos que no se conocen y ni se odian a una guerra para que se maten. Que quizá, si se hubieran conocido en otro campo, serían los mejores amigos. Sí. Entonces la guerra es un sinsentido. Y después ellos se arreglan, ya la paz y tal, pero los muertos. Los muertos quedaron allí y las madres, ¿no? O sea, es que el sufrimiento, uno dice, bueno, pero las madres sufren mucho. Mi abuelo, hasta el momento que fue su deceso, sufrió por la muerte de su hijo. Y sufrió porque pues a él simplemente lo mataron con un golpe de gracia, arrodillado, porque no quiso cooperar. Y él llevó el sufrimiento, quizá el odio, pero nunca lo abandonó. Nunca lo abandonó. Y eso es como que no se mide. O sea, eso no se mide. Estoy hablando de mi caso cercano, pero ¿y el resto? Los efectos psicológicos son brutales, son abrumadores. Por eso imagínese lo siguiente, Jorge. La gente que vive en Irán, que los muertos son muchos. La gente que murió en la Franja de Gaza. ¿Cómo será el odio que tienen represados estos pueblos? ¿Qué no serán capaces de hacer estos pueblos a la hora de buscar, por ejemplo, una venganza por nunca tener un tratamiento? No es un tratamiento, sino que te atacan, te siguen atacando, te siguen matando. Son pueblos que pueden justificar por qué quieren ir a la guerra, por la forma como lo masacran. Pero eso queda allí, como una herida que ya no importa. O sea, ya no me importa matar. Me mataron a mi familia, me mataron a mis hijos, me mataron todo lo que quería. Ahora no me importa ir a matar por simple venganza. Y porque queda algo, una herida muy grande dentro de cada ser humano que la está padeciendo. En todas partes, no aquí, sino en todos los territorios donde en este momento hay una guerra. Pero volvemos al punto, nos volvemos repetitivos. Muchas de esas guerras, no suceden de manera natural, son planeadas, son construidas y sobre la gente. Pues yo creo que todas, ¿no? Sí. En su mayoría es como necesario que esté el conflicto. Era lo que dice este dato. Ah, sí, para crecer la economía. Es como aquí, digamos, hay una película que me acuerdo que me vio hace mucho tiempo que llamaba Golpe de Estadio o Pena, bueno, no recuerdo. Y hay un partido de la Selección Colombia. Y entonces la guerrilla acuerda con el ejército no darse plomo mientras está en el partido. Ajá. Sí. No, y por ahí hay una guerra, es que yo vi una película tan seria, Noche de Paz se llama. Pero espérate, ya hay una escena al final donde ya se van a agarrar a plomo y los policías dicen no le vayan a dar porque es que no vamos a poder hacer, o sea, si se acaba la guerrilla, ¿qué? O sea, ¿qué ponían a hacer ellos? Se les acaba el camello, entonces siempre es como necesario que estén los dos bandos ahí. Hay una película que se llama Noche de Paz, bacana, para que la vean, donde no recuerdo el contexto total, pero sí dos bandos en trincheras, la Nochebuena, se reúnen, hablan, ni siquiera hablan el mismo idioma, que es lo tenaz, pero se encariñan pues, hay amistad, juegan, y ahí uno se da cuenta del sinsentido de la guerra. Donde por aquí mandan a unos, por aquí mandan a otros, se matan, y lo que hablamos ahora. Por ejemplo, hay otra película también que la otra vez me pillé, que mandan un man a la guerra y el man va asustado, pero en toda la película el man nunca hace ni un disparo. Rescata gente. Porque a él lo mandan los mandaron fue a cuidar unos pozos de petróleo. Supuestamente iban a la guerra a defender y tal, y mentira que los pusieron fue a cuidar unos pozos de petróleo mientras se mataban por otro lado. Tenaz, los intereses. Aquí siguiendo con los efectos psicológicos, en países con guerras prolongadas, hasta el 40% de la población infantil muestra daños cognitivos y emocionales irreversibles. Las guerras no acaban con la última bala. Se hereda el dolor, el odio, la pobreza y el miedo por generaciones. Mira este dato tan interesante. Estaban estos días investigando, consultando básicamente, y resulta que uno no le hereda a los hijos solamente las características físicas. Pucha, uno le hereda también traumas, problemas, situaciones, si es introvertido, o sea, tenaz. Genéticamente pasa eso. Sí, te hereda condiciones de ese tipo. Porque como lo estamos viviendo químicamente y tenemos los neuropéptidos y tenemos la modificación de los genes, decía, tenaz, eso me impactó pero brutal. Porque uno hasta ahí tampoco quiere, ¿no? Que le hereden a uno todo eso que para no decir mierdero, que nos lo hereden a nosotros. Pero bueno, es una secuencia, pues dicen que la inocencia produce ignorancia, la ignorancia estupidez, y ahí se aplica. Y esta se transmite de padres a hijos como una condición de prejuicios que se heredan. Lo entiendo mejor.
porque no es solamente lo que le enseñes, no, mira, ponte tantos tatuajes, o mira, tenés que tener 20 mujeres, no, sino que también todo lo que, los sufrimientos, los traumas se los está heredando. Y aquí lo aclara también, o lo entregan no tan profundo, pero sí vamos heredando también todo ese impacto emocional de lo que hayamos vivido a nuestros hijos, y los puede limitar en muchos aspectos. Miedo a hablar en público, ser introvertido, bueno, no sé, tantas cosas que quizá necesita el ser humano para ser más próspero. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora.